buen día. Hoy vamos a empezar a trabajar con triángulos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un triángulo, ¿sí? Vamos a clasificarlo y vamos a ver las propiedades. Entonces, para empezar, un triángulo es un polígono que tiene tres lados, ¿sí? Bueno, ustedes ya han dibujado, conocen los triángulos, ¿sí? Y vamos a ver que tiene, no solo que tiene tres lados, ¿sí? Sino que además tiene tres vértices, que son esos puntitos donde los lados se unen, ¿sí? O sea, un lado va desde un vértice hasta otro, ¿está? Después, otros elementos que tienen los triángulos son que tiene tres ángulos interiores. Son interiores porque están por dentro del triángulo, ¿sí? Además, si uno extiende los lados del triángulo, podemos ver que también tenemos ángulos exteriores, podemos marcar los ángulos exteriores. La propiedad que cumplen un ángulo interior con el exterior es que suman 180, son adyacentes, ¿sí? Es decir, son consecutivos y suplementarios como ya vimos antes. Entonces, la primera propiedad entonces que recién dijimos es que la suma entre un ángulo interior, y su correspondiente exterior es 180 grados. Bien. Segunda propiedad. La suma de los ángulos interiores de los triángulos es 180. Suma de los ángulos interiores es 180 grados. Y la suma de los ángulos exteriores es 360 grados, ¿sí? Entonces ya vimos tres propiedades. Las tres con respecto a ángulos. Después, hay una propiedad que relaciona ángulos con lados. Y es que al ángulo más chiquito, ¿sí?, está enfrentado o opuesto al lado más chico. El ángulo más grande está enfrentado, es decir, el lado opuesto al ángulo más grande es el lado más grande. Y bueno, el intermedio, obviamente también. El ángulo intermedio va a estar enfrentado al lado que mida el valor intermedio, ¿sí? Entonces, eso lo escribimos diciendo: al lado mayor, de mayor longitud, ¿sí?, algo así, de mayor longitud, se le opone el ángulo más grande, el ángulo mayor, ¿sí? Y bueno, y obviamente también vale para el más chico y el intermedio. Bien. Después, ¿qué nos está faltando? Con respecto a los lados, la propiedad triangular o desigualdad triangular. La desigualdad triangular dice que si yo sumo la medida de dos lados del triángulo, siempre va a ser más grande que el lado que me falta, que el lado que me sobra. Entonces, la suma de dos lados siempre es más grande que el restante, ¿sí? Y a su vez, lo que podemos agregar es que si restamos dos lados, o sea, la diferencia entre dos lados, ¿sí?, es menor que el lado restante. O sea que si yo tomo estos dos lados y los sumo, me da más grande que este. Pero a su vez, si los resto, me da más chico que este. Lo mismo pasa si yo tomo estos dos lados. La suma de estos dos lados siempre es mayor que este y la resta entre estos dos lados siempre es más chica que este. Y lo mismo con el tercero, ¿sí? Vale para los tres. Bien, creo que nos falta una sola propiedad, que es que si yo sumo
dos ángulos interiores, lo vamos a ver en el dibujo que es más fácil. Si yo sumo este ángulo con este ángulo, esa suma da lo mismo que el exterior del que me queda, ¿sí? Lo mismo si yo tomo estos dos ángulos interiores y los sumo, da como resultado este exterior. Y si sumamos este con este, me da como resultado este exterior, ¿sí? Entonces la suma de dos ángulos interiores da como resultado la medida del exterior restante. El exterior que le corresponde al ángulo interior que nos falta restante. Bien, esto con respecto a todas las propiedades de los triángulos, ¿sí? Entonces, repasemos. Suma de un ángulo interior, ¿sí?, con su correspondiente exterior es 180, porque ya dijimos, son adyacentes y suplementarios. La suma de los ángulos interiores de los tres ángulos del triángulo es 180 grados. La suma de todos los ángulos exteriores de los triángulos es 360 grados. Una aclaración acá es que esto vale para cualquier polígono, el caso de exteriores. O sea, para cualquier polígono la suma de los ángulos exteriores es 360. Más adelante vamos a ver la suma de los ángulos interiores, cómo la podemos calcular. Pero por ahora nos quedamos con 180 los interiores de los triángulos y 360 los exteriores. Después, al lado de mayor longitud se le opone el ángulo mayor, o sea que el ángulo más chico enfrente tiene el lado más chico y el ángulo más grande enfrente tiene el lado más grande, ¿sí? Entonces, sabiendo cuánto miden los lados, no voy a saber cuánto mide el ángulo, pero sí lo que vamos a saber es cuál es el más grande de los ángulos o cuál es el más chico de los ángulos. Después tenemos la propiedad triangular, que es la suma de dos lados es más grande que el lado que me queda, o la resta es más chica. Y por último, la suma de dos ángulos interiores da como resultado el exterior del que me falta. Con esto terminamos las propiedades.